Bueno, gracias Gris, gracias a todos. Creo que son bastantes más que el año pasado, Gris, ¿no? En este curso. Yo quería contarles un poquito acerca de nosotros, un poquito acerca de por qué estamos haciendo esto y también conversar con ustedes acerca de sus expectativas antes de que Gustavo dé la parte seria, que es empezar con el contenido propiamente dicho. Em, este curso surgió como un experimento con Gustavo, un gran amigo, con quien hemos compartido un montón de cosas sobre las que vamos a discutir en la materia de planeamiento, estrategias y políticas. Es de segundo año, Gris, ¿no? Em, De primero, de De primero. de primero. primer año. O sea, la van a tener el segundo semestre, el segundo cuatrimestre. Sí, en junio por ahí arrancamos. Después de dictar el curso de PEP con Gustavo y con otros colegas y amigos durante varios años, llegamos a la conclusión de que uno de los principales escollos en esa materia, si quieren, era que muchas de las personas que la estaban cursando terminaban más preocupadas por hacer las cuentas y como a veces viniendo de diferentes disciplinas o habiendo pasado de diferentes cantidades de años respecto de cuando usaron matemática de manera directa por última vez, etcétera, tenía como cierta preocupación, ¿no? Como nosotros queríamos llevarlos más a la parte conceptual y a la parte de cuáles eran los fenómenos subyacentes a lo que estábamos tratando de enseñar. Y el curso en gran medida estaba preocupado, no, ¿y qué pasa con, y necesito una calculadora y el Excel y esto y lo otro? Entonces como que se diluía un montón el espíritu de lo que estábamos intentando compartir. Em, Sobre la base de eso y de la experiencia de otros cursos también, conversamos con Griselda y con Raúl, a quienes ya conocen, y les eh, propusimos que consideraran tener esta primera conversación antes de empezar la maestría, que tiene dos objetivos principalmente. El primero es repasar algunos conceptos que, crean o no, alguna vez los vieron en su vida, y es posible que ya se les haya pasado. Y en segundo lugar, quitar ese problema del medio, es decir, que en la materia de planeamiento de energía, estrategias y políticas podamos discutir sobre planeamiento, estrategias y políticas, y ustedes no estén preocupados por otras cuestiones que son herramientas que ayudan a pensar en eso, pero que no son el tema que queríamos. Entonces surge este curso, que es introductorio, que es simple. Algo que aprendimos el año pasado es que cuando decimos mucho que es simple, también genera cierto enojo o frustración, así que lo vamos a decir lo menos posible, pero lo comentamos exclusivamente a los efectos de que tengan presente que es algo que les va a salir y les va a salir bien. Yo dije que era un experimento la primera vez que lo hicimos. El resultado de ese experimento, la primera vez que lo hicimos, que fue el año pasado, este curso introductorio, fue que disminuyeron notablemente las preocupaciones y las dudas respecto de cómo usar algunas de estas herramientas, que son cuentas simples, durante la cursada de PEP y de otras materias, según el feedback que tuvimos de otros profesores, que las notas subieron sustancialmente en PEP a igual dificultad del examen, y que a grandes rasgos nos sacamos, ustedes y nosotros, una duda o una dificultad encima, que es el, uy, ¿cómo era una regla de tres simple o inversa? Así que bueno, ese es el espíritu. Estamos muy agradecidos de que puedan estar con nosotros y que hayan accedido. Este es un curso que ahí pusieron en mayúscula, que es opcional, pero bueno, gracias por haber optado por tomarlo. Estamos para servirlos desde ahora hasta que terminen la maestría y después, y va a ser un gusto compartir estas conversaciones con ustedes. Lo voy a dejar a Gus para que recorra un poco el contenido de las tres clases y un poquito más tarde vamos a hablar sobre la guía de ejercicios que preparamos para ustedes también, como para que puedan ir repasando algunos de estos temas que van a ver con Gustavo hoy, que vamos a seguir viendo en las clases siguientes. Gus. Exactamente, Lucho. Muchas gracias, Che. Muchas gracias, Griselda, también. Bueno, como mencionaba Luciano, esto surge de una problemática que teníamos en los cursos sextos, donde se perdían parte del alumnado, no todos, se perdían en las metodologías, ¿no? En la forma de resolver un problema.
y a nosotros, al módulo de planeamiento energético, nos sacaba tiempo para explicar cosas en una materia bastante densa, nos sacaba tiempo para explicar las cosas que realmente queríamos explicar ahí en planeamiento energético y las discusiones que queríamos motivar. Entonces dijimos, bueno, Lucho en realidad fue, digamos, hagamos un curso introductorio para aquellos que lo necesiten, que básicamente son eh, tres cuestiones básicas asociadas a todo el sistema energético, digamos, al entendimiento del sistema energético. Matemática básica, la matemática básica que vamos a estar utilizando en todos nuestros análisis, que básicamente son proporciones, reglas de tres simples, alguna ecuación básica, algo de estadística, no más que eso. Por otro lado, todo lo que son unidades y aplicadas a los sistemas energéticos. Ahí vamos a ver unidades de energía, por qué intercambiamos las unidades de energía tan fácilmente, aunque los físicos te van a decir que no son equivalentes esas unidades energéticas, nosotros lo hacemos, tiene una razón de ser para los análisis esos. Y por último, estos dos temas son muy cortos, muy sencillos, porque son sencillos per se. No queremos extendernos, ni Luciano ni yo somos profesores de matemática, ni este es un curso formal de matemática ni de física. Así que esas son las dos primeras, las dos primeras charlas que las vamos a dar el día de hoy. Y después, tanto el viernes como el 1 de abril, que creo que es miércoles, vamos a estar con la segunda parte de este curso introductorio, que es todo lo que es la física y la tecnología asociada a la producción, consumo de energía. Consumo y producción y consumo de energía, ¿no? Entonces ahí vamos a estar viendo cuáles son los procesos básicos de la generación de energía, la transformación de energía, cómo se transforma en un ciclo combinado, cómo se transforma en una turbina de gas, qué hace una central nuclear, qué hace un panel solar, de una manera básica, de manera de crear un conocimiento, una base común de entendimiento para que todos más o menos entiendan cómo opera todo el sistema energético, ¿no? Así que básicamente eso va a ser o sea, son presentaciones, nos pueden interrumpir en cualquier momento, van a ver que no es profundo, ni le damos mucha densidad, ni formalismo matemático o físico, sino que tratamos que entiendan los conceptos y las operaciones que estamos haciendo dentro de estos análisis energéticos. Como, a ver, son análisis que después de casi 20 años de dedicarme a la cuestión energética, sigo haciéndolos a mano a veces, porque es la forma de que me salga y que yo me quede tranquilo, ¿no? Así que son cosas del día a día, digamos, todos los análisis energéticos. Así que voy a pasar derecho a la primera presentación. Díganme si se ve bien. Sí, perfecto. Tremendo. No era esta la que quería presentar, era esta. Sí se ve. No, justo empecé con la clase 2, quería la clase 1. Ahí está, ahora se ve la clase 1. Sí, se Sí, ve. se Sí, ven fotos. matemática elemental para energía. Bien. Bueno, este, constantemente cuando hacemos análisis energéticos, siempre surge, digamos, las cuestiones que son comparativas. ¿Qué fuente energética es más cara? ¿Qué fuente energética es más barata? ¿Cuánto hay de alguna cantidad energética, de alguna reserva energética? ¿Cuánto se usa de una fuente energética? ¿Es comparable el uso de la electricidad para movilidad con la nafta para movilidad? ¿Cómo hacemos para comparar todo eso, ¿no?
Entonces surgen una serie de operaciones matemáticas que son las básicas que vamos a mostrar acá. Lo que vamos a estar viendo son, de vuelta, proporciones, regla de tres, ecuaciones básicas y cómo se despejan, algo de estadística básica, es decir, las definiciones de los principales descriptivos y algunos ejercicios simplemente como para entender qué es lo que analizamos, ¿no? Bueno, proporciones. ¿Cómo definimos la proporción? La proporción es una relación entre dos magnitudes que varían de forma conjunta siguiendo una regla constante, ¿no? Entonces, tenemos la proporcionalidad directa, que cuando la magnitud A crece, la magnitud B crece, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de este, un, un ciclo combinado o de generación eléctrica que consume gas natural, si genera más energía, consume más gas natural. Esa es la proporción, la, la estadística, la definición de una proporción directa, ¿no? Si lo vemos matemáticamente, vemos esta del medio, si crece A, crece B, de la misma forma, nada más que multiplicado por A. Esa constante es la constante de proporcionalidad, y si hacemos la relación entre A y B, vamos a ver que esa relación siempre va a dar lo mismo. Ya sea genere 1 megavatio consumiendo 1 metro cúbico de gas, si genero 10 megavatios, va a consumir 10 metros cúbicos de gas. No es, obviamente, se deduce que si A es igual a K por B, B es igual a 1/K por A. Esas relaciones siempre se mantienen. La proporcionalidad inversa es cuando, si una variable aumenta, la otra decrece de tal manera que decrece de manera proporcional. Si una aumenta al doble, la otra se reduce al doble, de manera que siempre se mantenga la misma proporción. Entonces, en vez de ser una división A sobre B igual a K, vamos a tener que A por B es igual a K. De manera tal que A es igual a K sobre B, K dividido B, y B es igual a K dividido A. Vamos a ver un ejemplito, digamos, muy, muy simple, muy sencillo. Si el precio de la nafta es constante, el costo total aumenta proporcionalmente a la cantidad comprada. Si el costo de la nafta es 2.000 pesos por litro, les pegué más o menos bien, ¿no? Un litro sale 2.000 pesos, 2 litros 4.000 pesos, 3 litros 6.000 pesos. Es proporcional, ¿no? Y acá vemos su representación gráfica. Es una recta que es la proporción. Mantiene la proporción, o sea, cada litro aumenta 2.000 pesos. Cada litro aumenta 2.000 pesos. Si vemos la proporción inversa, por ejemplo, un trabajo requiere cierta cantidad de horas hombres, menos trabajadores implica más tiempo para terminar. O sea, si un trabajo completo requiere 600 horas hombre, con un hombre lo hacemos en 600 horas, con dos hombres en 300 horas, con tres hombres en 200 horas. Es la división. Y la representación es una hipérbole. O sea, con una persona el trabajo se hace en 600 horas, con dos personas el trabajo se hace en 300 horas, con tres personas el trabajo se hace en 200 horas y con seis personas el trabajo se hace en 100 horas. Y así, ¿no? Obviamente no nos vamos a ir a los absurdos matemáticos de el trabajo de 1 millón de personas, ¿cuánto se hace? Un ejemplo para entender lo que son las proporciones, ¿no? La identidad de Calla. Esto lo vamos a ver más adelante. La identidad de Calla es una identidad matemática que se utiliza para expresar las emisiones de CO2 como el producto de cuatro factores, que son cuatro factores que están muy presentes o sea, que son emergentes de lo que es la estructura económica de un país, o la estructura directamente de un país. Por un lado, o sea, es identidad porque
siempre, o sea, porque es una igualdad entre dos términos que son lo mismo. Acá lo vemos, digamos, la población con el PBI, o sea, vamos a explicar, perdón. La cantidad de emisiones es un producto de cuatro factores. Por un lado, la población, por el otro lado, el Producto Bruto Interno per cápita, por el otro lado, la intensidad energética de la economía, que es la cantidad de energía dividido el PBI, que se expresa en una unidad energética dividido dólares, y la intensidad de carbono de la energía, es decir, cuántas emisiones genera una cierta cantidad de energía. Si ustedes ven, energía con energía se simplifica, PBI con PBI se simplifica, población con población se simplifica, y me queda emisiones igual a emisiones. Eso matemáticamente es una identidad, no es una igualdad. Entonces, y estos factores representan de manera muy resumida la estructura, diferentes aspectos de la estructura de un país, para poder saber cuántas emisiones tiene, ¿no? Entonces, bueno, acá lo explicamos. El ingreso per cápita, población es población, digamos, cantidad de personas. El ingreso per cápita es la producción económica promedio por persona. La intensidad energética de la economía es la cantidad de energía necesaria para producir una unidad de producto económico. La intensidad de carbono de la energía es la cantidad de dióxido de carbono emitida por cada unidad de energía consumida. Entonces, por ejemplo, podemos poner en un ejemplo, un país con 50 millones de habitantes, un ingreso per cápita de $20.000 por habitantes, una intensidad energética de 0,2 toneladas equivalente de petróleo cada $1.000, y una intensidad de carbono de 2 toneladas de carbono por cada tonelada equivalente de petróleo. Estos son datos, digamos, de los sistemas, digamos, que vamos a estar analizando. La cantidad de CO2 es simplemente la multiplicación de esos cuatro factores, ¿no? O sea, 50 millones de habitantes por $20.000 por habitante, por 0,2 dólares, 0,2 TEP por cada mil dólares, y por 2 toneladas de CO2 cada tonelada equivalente de petróleo, ¿no? Sí, no cometí ningún error, porque puede fallar. Este, las cantidades de emisiones son 40 millones de toneladas de CO2 al finalizar. Lucho, ¿vos querés decir algo? Sí, yo vengo a tranquilizar a las personas. No se preocupen tanto por algunos de los términos y cosas. Todo esto lo vamos a ir viendo, lo van a ir viendo en distintas materias, incluido PEP. Yo entiendo que el espíritu de esto que les está mostrando Gustavo es más para ilustrar que estas cosas, estas cuentas simples que vamos a estar haciendo, sirven para algo muy concreto que se usa en temas muy concretos que hoy, bueno, son eh, populares o importantes en el diseño de políticas públicas y en la discusión global y nacional, ¿no? Ya veo que de TEP, etcétera, y por ahí todavía no le resuena a todos por igual, ¿sí? Ahora vamos a ver en un ratito el tema de las unidades, que es un TEP, básicamente, que es la cantidad de energía contenida en una tonelada de petróleo, o el equivalente a la cantidad de energía contenida en una tonelada de petróleo. Tómenlo como un esbozo, cada uno se va a llevar cosas distintas de esto y de muchos de los ejemplos que van a ver, pero este es la primera hora de un curso introductorio de una maestría que dura 2 años, así que no se hagan demasiada mala sangre y entusiasmense lo más posible. Exactamente. Quería poner un ejemplo concreto de los que están dando vuelta, o sea, más allá de los 2 litros de nafta. Esta fórmula entra, digamos, en prácticamente todas las discusiones de transición energética, descarbonización, porque con cuatro factores muy puntuales, muy concretos, uno, o sea, te da la visión de
cómo se puede llegar a descarbonizar una economía. Y pensando en este, qué es lo que incide en esos factores, ¿no? Y acá es donde viene, digamos, la cuestión de la matemática, la proporcionalidad, ¿no? Si yo pienso que mi población va a pasar de 50 a 60 millones de habitantes, simplemente debería reemplazar acá 50 por 60 millones de habitantes y proporcionalmente aumentarían las emisiones de dióxido de carbono. Lo mismo, si yo pienso que mi país va a ser más rico, que en vez de $20.000 per cápita voy a tener $25.000 per cápita, siendo que todo lo otro está fijo, sería proporcional el crecimiento de las emisiones. Por el otro lado, tanto la intensidad energética como la intensidad de carbono, también, digamos, cada una tiene su factor de proporcionalidad, porque si aumenta la población, aumenta de manera proporcional las emisiones. Si aumenta el ingreso per cápita, aumenta de manera proporcional las emisiones. Si aumenta la intensidad energética, es decir, utilizo más energía por cada producto energético, producto económico, aumenta la intensidad energética. Y también si aumenta la intensidad de carbono. La intensidad de carbono, ya lo vamos a ver más adelante de vuelta, no se preocupen, simplemente me da cuánto combustible fósil, o me da un proxy de cuánto combustible fósil utiliza mi economía, ¿no? Entonces, si yo incremento el uso de combustibles fósiles, incrementa también la cantidad de emisión. Es para ver, digamos, esta regla de la proporcionalidad. Si tienen alguna pregunta, pregunten nomás, no hay problema. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, un pozo petrolero produce 100 metros cúbicos por día. ¿Cuántos metros cúbicos producen 300 pozos? La solución es básicamente 100 metros cúbicos día por los 300 pozos. O sea, suponiendo obviamente la proporcionalidad esa, ¿no? Un pozo petrolero, 100 metros cúbicos, 300 pozos es 300 por 100, que son 30.000 metros cúbicos. ¿Y cuántos metros cúbicos producen esos pozos en 5 días? Y serán los 30.000 metros cúbicos por 5 días, son 150.000 metros cúbicos en 5 días. Este tipo de ejemplos, ya después lo vamos a ver en la guía de trabajos prácticos, que son básicamente los que tenemos, ¿no? En una central se ingresan 8.000 DAM, unidad decámetros cúbicos, lo vamos a ver un poquito más adelante, 8.000 decámetros cúbicos de gas natural y se obtienen a la salida 21.600 megavatios hora. ¿Cuántos megavatios hora se obtienen con 15.000 decámetros cúbicos de gas natural? En un barril de petróleo de un barril de petróleo se extraen 60 litros de gasoil. ¿Cuántos barriles se necesitan para obtener 1.000 litros de gasoil? Si se necesitan importar 300.000 metros cúbicos de nafta, el gobierno asigna cupos de importación de igual cantidad a las refinerías. Existen dos refinerías. ¿Cuánto importaría cada una? Y si existen cinco, ahora perdón, en algún lugar estaba en la resolución de esos ejemplos, pero no la. Ah, ya sé, estaban en la otra. Pero vamos a seguir con la presentación. Regla de tres simple. También, o sea, la regla de tres simple es una regla para la resolución de las proporciones, ¿no? La definición de la regla de tres simple es una herramienta matemática que permite encontrar un valor desconocido a partir de la proporción entre otros tres valores conocidos. Puede ser directa o inversa. Directa, cuando al aumentar una cantidad, la otra también aumenta. Acá lo vemos. 1 megavatio hora, para producir 1 megavatio hora yo necesito 75 metros cúbicos de gas natural. Para producir 7 megavatios hora necesito
tantos metros cúbicos de gas natural. Entonces, la regla de la proporción me dice que ese factor siempre va a ser fijo. Entonces, 1 megavatio hora sobre 75 metros cúbicos de gas natural. Fíjense, acá estoy utilizando dos unidades, o sea, A y B, y acá tengo un A que lo conozco y un B que no lo conozco, pero se mantiene ese valor. Entonces, para 7 megavatios horas no conozco la cantidad. Resolviendo la regla de 3 simple es 7 megavatios dividido 1 megavatio por 75 metros cúbicos de gas natural, ¿no? Esta resolución es la regla de 3 simple. Este valor por este valor dividido este valor. Sí, Fabiana. Hola, tengo una pregunta. Yo aprendí, hubiese hecho 7 por 75 dividido 1 sin el igual en el medio. ¿Es lo mismo? ¿Llego al mismo resultado o la notación es esta? Es la Y misma, es no. la misma. Como te dije, esto no es un curso de formalismos matemáticos, ¿no? Es simplemente entender, digamos, los métodos que vamos a estar, los métodos usuales. Obviamente, si uno quiere irse mucho más allá y hacer un análisis mucho más, más a fondo, esto seguramente es fácil para mucha gente que trabaja con temas energéticos, pero los que no lo vieron o no lo trabajaron de hace años, es simplemente un recordatorio de las cosas que vamos a estar utilizando para resolver todos los problemas que estamos utilizando, ¿no? Por otro lado, Gracias. este, la, la regla inversa, cuando al aumentar una cantidad, la otra disminuye. 100.000 megavatios hora en dos plantas produce 50.000 megavatios hora cada una. Para producir 100.000 megavatios hora en cinco plantas, ¿cuánto se produce? Entonces, de vuelta, 2 por 50.000 me da 100.000, 5 por una cantidad que no conozco me tiene que dar 100.000. Entonces, para resolver la X es 100.000, es 100.000 dividido 5 o 50.000 por 2 dividido 5, ¿no? Bueno, algo de ecuaciones básicas, las ecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales son aquellas que tienen sus incógnitas como variables reales que no están elevados a ninguna potencia, ¿no? Es un sistema formado por dos ecuaciones con dos variables. Acá lo vemos como el caso más general, digamos, como A1 por X más B1 por Y más C igual a cero, A2 por X más B2 por Y más C igual a cero. Básicamente son dos rectas, donde A1, A2, B1, B2, C1, C2 son números reales y X e Y son variables. ¿Qué significa resolver un sistema? Significa encontrar los valores X e Y que satisfacen las dos ecuaciones simultáneamente, al mismo momento, ¿no? Para resolverlas, los métodos de resolución de estas ecuaciones son el método de sustitución. La sustitución es resolver, despejar una incógnita y a ese despeje reemplazarlo en la otra ecuación y ahí encontrar la incógnita que uno está utilizando. El método de igualación, que es despejar una incógnita en ambas ecuaciones e igualar las dos ecuaciones. Y el método de eliminación o de reducción, que es eliminar alguna variable sumando o restando ecuaciones. Acá tenemos, por ejemplo, para resolver este método, este par de ecuaciones, 2x más 3y igual a 12, 4x menos y igual a 10. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a resolver por sustitución.
Vamos a resolver la primera de las ecuaciones, vamos a despejar x. Entonces, 3y pasa restando y el 2 que estaba multiplicando a x pasa dividiendo. Entonces tengo que x, yo sé que x es igual a 12 menos 3y sobre 2. Y a este x lo reemplazo en la segunda ecuación, que es acá. Acá donde estaba 4x menos y, me queda 4 por este valor, 12 menos 3y dividido 2. Opero, 4 dividido 2 me queda 2, entonces me queda 2 por 12 menos 3y menos y. Sigo operando, el 2 multiplica al 12, multiplica al 3 y me queda 24 menos 6i menos i igual a 10, con lo cual me queda que 7i es igual a 14 y después me queda, por lo tanto, que i es igual a 2. Si i es igual a 2, puedo encontrar el valor de x de la primera sustitución. Pongo el valor de 2 acá y me queda 12 menos 3 por 2 dividido 2. 12 menos 3 por 2, 3 por 2 es 6, 12 menos 6 es 6, dividido 2 me queda 3. Algo de estadística básica, ¿no? También, es simplemente a título informativo. Creo que no estamos haciendo ningún ejercicio con estadística, digamos, de encontrar modas, media, mediana. Entonces, para entender qué son los valores. ¿Qué hace la estadística? La estadística busca resumir información a partir de algún valor, encontramos el resumen o encontramos, digamos, algún valor descriptivo de un set de datos. Y un set de datos que por alguna razón no son todos iguales, no son, o sea, contienen algún grado de error, hay una variabilidad. Ejemplo clásico, por ejemplo, eh, el petróleo. El petróleo es una mezcla, diría que casi infinita de hidrocarburos, desde metano hasta asfaltos que son cadenas de hidrocarburos, de cientos de hidrocarburos todos unidos, ¿no? Pero nosotros le asignamos un valor energético a ese petróleo o a distintos tipos de petróleo. Y no existe, digamos, para cada barril de petróleo, uno debiera hacer un análisis del contenido energético porque cada vez que uno quema una molécula de carbono distinta, la energía que sale de esa molécula es distinta, porque son diferentes moléculas, o sea, genera la química, la física es así. ¿Qué se hace? Se obtienen muestras de petróleo, esas muestras de petróleo este, se queman, se obtiene un valor de qué contenido energético tiene ese petróleo, y después de una cuenca se extrae un valor promedio, y ese es el valor promedio de un petróleo que decimos, no sé, petróleo cuenca neuquina, o petróleo de Vaca Muerta, o de la cuenca del Golfo San Jorge. Uno de los valores, o sea, con esto digamos que a lo que voy, esto de la estadística lo que hace es resumir información. Es a partir de un set grande de datos, buscamos, digamos, mejorar nuestro entendimiento o simplificar nuestro entendimiento resumiendo esa información. Entonces tenemos las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son que indican el valor típico de los datos, un valor que todos andan alrededor de eso. Resumen mucha información en un valor descriptivo. Y ahí tenemos lo que es la media aritmética, que es lo que conocemos como el promedio de los valores, es la suma de todos los valores dividido la cantidad de datos que yo tengo. Por otro lado, tengo la moda. La moda es el valor más frecuente de todos los valores que yo tengo. Y, por ejemplo, la mediana es el valor central de un conjunto de datos ordenados. Generalmente hay alguna confusión entre media y mediana. Mediana es el valor central del conjunto de datos, o sea, no me importa, digamos, eh, cómo están organizados los datos, pero si van si yo tengo 50 datos, 51 lo voy a hacer, digamos, más sencillo, tengo 51 datos, el valor número 26
que tiene 25 para un lado y 25 para el otro, esa es la mediana. El promedio es la suma de todos dividido este, la cantidad de muestras que yo tengo. Por otro lado, tengo las medidas de dispersión, que es de todo ese conjunto de datos, qué tan cerca o tan lejos están unos de otros. Y para eso tengo las medidas de variabilidad o medidas de dispersión. Principalmente tenemos la varianza, que la varianza mide cuánto se aleja un dato del valor medio, ¿no? Del promedio. Por eso es que acá yo hago el valor del dato menos el promedio, que me da una distancia entre los dos, lo elevo al cuadrado precisamente para representar esa distancia, porque si fuese positivo, si fuese negativo, se anularían, pero si yo lo elevo al cuadrado, ya me está dando una medida de la distancia que hay entre esos dos puntos y lo resto en n-1. ¿Por qué n-1? Porque mi set de datos, al utilizar la media, ya se redujo, porque ya con n datos yo calculé la media, ya dejé de tener un grado de libertad de todos esos datos. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, también indica cuánto se alejan los datos. El rango, el rango es simplemente la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, que en algunos, por ejemplo, en precios, cuando uno habla de rango de datos, está tomando, digamos, una idea de cuál es el valor entre el máximo y el mínimo. Y un coeficiente de variación que relaciona la desviación estándar con la media, ¿no? Para saber, digamos, que se expresen en porcentaje, para saber, digamos, en relación a los valores absolutos de los datos que tenemos, cuánto, digamos, es la variación. No es lo mismo tener una media que anda por 1000, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un set de datos que tenga como valor 1000 que tenga como valor 10 y que yo tenga una varianza de iguales cantidades, ¿no? La variación en el número 1000 va a ser mucho más chiquita, todos van a andar por el mismo orden, pero mucho más chiquita porque los valores son del orden de los miles que los valores de las decenas. Otras medidas estadísticas sencillas son las medidas de posición, ubican una ubicación relativa de un dato, y ahí hablamos de cuartiles, deciles, percentiles, cómo se dividen los datos en cuatro partes iguales, esos son los cuartiles, los deciles, generalmente estos son los que uno interpreta como datos del INDEC, los deciles de pobreza, deciles de riqueza, deciles de ingreso, y lo mismo los percentiles. Es dividir mi muestra, 4 partes, 10 partes, 100 partes, ¿no? Y por otro lado, medidas de forma, que por ejemplo, esto ya es estadística más avanzada, asimetría, si la dispersión de mis datos está sesgada para un lado, sesgada para el otro, o la kurtosis, si mis datos están más unidos o menos unidos que una distribución normal. No vamos a entrar en eso, simplemente para saberlo. Y aquí llegó la parte de matemática elemental. Ahora voy a mostrar la otra. Gus, paremos un Sí, minuto. ¿Algún paremos un minuto. comentario, alguna pregunta? Em, no, no se abrumen a los que les parezca abrumador, no se aburran a los que les parezca aburrido. La idea es que esto les sirva a ustedes. Hay miles de palabras que después las van a ver en mejor contexto y que seguramente van a hacerles un poco más de sentido, pero no sé, queremos escuchar un poquito hasta ahora cómo vienen, todo bien, es claro, es un chino. Hola, Hola, a ver Belén. Sí, si puedo activar la cámara.
No, para mí viene bien, lo único que me faltaría, yo soy de formación abogada, así que imagínense que estoy bastante lejana a la matemática y cualquier cosa, pero por ahí usar un puntero cuando muestra las fórmulas y refiere, no sé, a alguna referencia o algún valor puntual, por ahí o usar el mouse o algo que indique de qué dato estamos hablando. Bien, 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 bien. No quiero poner en modo presentación porque me ocupa las dos pantallas y es algo que PowerPoint lo hace de una manera bastante odiosa y no me Todo para decir gusta. que tiene dos pantallas, ¿no? ¿Eh? Todo para decir que tenés Todo dos para pantallas. decir que trabajo con dos pantallas, pero ¿dónde está el puntero? Ahí. Puntero bueno, ahí está. Igual, Gus, podés, Sí, fuera de modo presentación, también podés usar un lapicito ahí si querés. ya estamos. No voy a tener el placer de ver cómo todos están con la cámara apagada. Pero, a ver, de vuelta, es la matemática que uno utiliza. Sí, los PPT, Sabrina, los vamos a dar después de clase. También con una pequeña guía de trabajos prácticos para que hagan. Este, es la matemática que uno usa en el 99% del tiempo de todas las operaciones. Hasta cuando va al súper no hace eso, ¿no? O sea, tengo que comprar 3 paquetes de harina, ¿cuánto salen los 3 paquetes de harina? ¿Cuál es el costo por kilogramo? Es algo que últimamente me fijo mucho. Entre el paquete de 600 gramos y el del kilo, ¿cuál es el paquete más barato? El costo por kilo. Todas son proporciones, reglas de tres simples, forma parte básica del día a día. Lo que pasa es que, bueno, acá, digamos, en estos análisis energéticos, este, nosotros lo estamos orientando porque estos son la clase de cálculo que vamos a hacer, tanto en la materia como en temas energéticos, básicamente, ¿no? Bueno, tema de unidades. Unidades en no energía física, sino energía desde el punto de vista socioeconómico, cultural, etcétera. Este, unidades de masa, volumen y densidad, que también la vamos a estar viendo. Masa es una magnitud que mide la cantidad de materia de un objeto, ¿no? Es la cantidad de cosas que hay en algo. Entonces tenemos como básicamente la unidad básica de la masa es el gramo, pero nadie casi usa gramos porque es una unidad muy chiquita. Y en energía tenemos generalmente las toneladas, las libras. Mucho de energía viene de los sistemas ingleses, de los sistemas yanquis. Lo que es el kilogramo y lo que son las toneladas cortas en algunos casos, que son iguales a 2000 libras, que son algo así como 907 kilogramos, ¿no? Este, volumen es el espacio ocupado por esa materia, entonces la unidad de volumen también, el volumen es una dimensión física, la unidad de volumen es el metro cúbico. Metro cúbico es igual a 1000 litros. 1 litro son 1000 centímetros cúbicos. Y también tenemos otras diferentes unidades de volúmenes. Recién habíamos hablado de decámetros cúbicos. Un decámetro, que es una unidad de longitud, el volumen es una triple longitud, que es largo, ancho y alto. Este, el decámetro cúbico vendría a ser 10 metros por 10 metros por 10 metros de un espacio de algo. Un decámetro, o sea, 10 metros por 10 metros por 10 metros, viene a ser igual a 1000. Entonces, un decámetro cúbico es igual a 1000 metros cúbicos.
Y también tenemos otras unidades, como por ejemplo el galón o el barril, que también son unidades del sistema imperial, que, bueno, un galón es igual a 3,78 litros y un barril es igual a 159,98 litros, ¿no? Un metro cúbico es igual a 6,25 barriles. ¿Por qué? Porque, bueno, en los últimos años hubo mucho, digamos, mucho de lo que es petróleo, y derivados está expresado en barriles, galones, etcétera. Y si unimos la masa con el volumen, tenemos lo que es la densidad, que es la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. La densidad, que utiliza este simbolito, que es la letra griega ρ, es masa sobre volumen. Y está expresada en unidades de masa sobre volumen, ya sea kilogramos por metro cúbico, kilogramos por litro, toneladas por metro cúbico, y cada unidad energética, cada energético tiene su densidad de vuelta, ¿no? Su densidad específica, su volumen, o sea, que es la cantidad de masa sobre el volumen que tiene. Unidades de energía. ¿Qué es la energía? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Como definición simple, es la capacidad de un sistema para realizar un trabajo o producir cambios en su entorno. No vamos a entrar en más definiciones que eso, que es la capacidad para hacer un trabajo. Y ahí hay muchas unidades. Esto después ya lo voy a explicar, ya va a empezar a explicarlo Luciano el viernes que viene. Tenemos diferentes tipos diferentes formas de expresar la energía. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas en que la energía se manifiesta, ¿no? Entonces tenemos los joules, las kilocalorías, los kilovatios hora, las BTU, los kilogramos equivalentes de petróleo, las toneladas equivalentes de petróleo. Dependiendo de qué energético estemos usando, qué energía estemos, qué energía estemos trabajando. No es lo mismo, digamos, la energía eléctrica que la energía calórica, que la energía mecánica. Entonces, cada una, digamos, está acostumbrada a trabajar con sus propias unidades. Entonces, una caloría, por ejemplo, vamos a ver algunas de las definiciones. Una caloría es la energía necesaria para calentar 1 gramo de agua. 1 gramo de agua es aproximadamente 1 centímetro cúbico, 1 grado centígrado. O sea, es la energía para transformar 1 gramo de agua, 1 centímetro cúbico, 1 grado centígrado. Esa energía, digamos, que yo necesito, se llama caloría. El BTU, que básicamente es British Thermal Unit, o sea, unidad térmica británica, así como está definida la caloría, está definido el BTU, que es la energía necesaria para calentar 1 libra de agua, 1 grado Fahrenheit. ¿Por qué utilizan esas unidades? Hay que preguntárselo al rey. Ya no hay rey. Pero bueno, esa es la energía utilizada para, esa es la definición de BTU. Es tan chiquitito que generalmente lo trabajamos en millones de BTU. Cuando ustedes ven los precios del gas, por ejemplo, está expresado en dólares por millón de BTU. El BTU es una unidad muy chiquita. Los watt hora, la energía transferida por una potencia de 1 watt durante 1 hora. El kilogramo equivalente de petróleo, que es la cantidad de energía contenida en 1 kilogramo de petróleo crudo, y acá vamos a la definición de ese petróleo crudo, ¿no? Habíamos dicho que dependiendo del lugar de donde se extraiga ese petróleo, es distinto. O sea, inclusive del mismo pozo a lo largo del tiempo puede ser distinto ese petróleo. Esa mezcla de hidrocarburos que va saliendo, se va transformando a lo largo del tiempo. Entonces, 1 kilogramo equivalente de petróleo, ese petróleo es un petróleo estadístico, lo vamos a llamar así, que tiene 10.000 kilocalorías, por definición, ¿no? Y acá tenemos, bueno, y una tonelada equivalente de petróleo son 1.000 kilogramos equivalentes de petróleo. Acá tenemos algunas de las unidades de conversión. Una caloría son 4,18184 joules, entonces una kilocaloría son 4184 joules. Un BTU son 0,252 kilocalorías, es igual a 1055 joules.
Un watt hora son 3.600 joules y una tonelada equivalente de petróleo son 1.000 kilogramos equivalente de petróleo y un kilogramo equivalente de petróleo está definido como 10.000 kilocalorías. Este petróleo no existe en la realidad, pero es un equivalente energético. Hay petróleos que tienen un... El petróleo nuestro creo que para obtener los kilogramos equivalentes de petróleo lo multiplicamos por 0,89, si mal no recuerdo, para sacar los kilogramos equivalentes. Algunos prefijos usados comúnmente, kilo son 3.000 de esa unidad, kilómetros son 1.000 metros, mega son 10 millones, es 10 a la 6, es 1 millón de esa unidad, megavatios son 1.000 vatios, gigavatios son 1.000 millones, 1.000 millones, o sea, 3.000 gigavatios son 3.000 millones, teravatios son lo que nosotros llamamos billones, 1 millón de millones, y petas son 1.000 billones. Algunas unidades en la industria, que las vamos a ver también, digamos, generalmente cuando se habla por ahí de producción de petróleo, producción de gas, la M representa los 1.000. 1.000 metros cúbicos, mm, 1 millón de metros cúbicos. Metros cúbicos, millones de metros cúbicos, BTU, millones de BTU. Y después están los quads, que es una unidad muy, muy de Estados Unidos, porque es una cantidad gigante de energía. Cuatrillones, 10 a la 15, sabemos. Cuatrillones de BTU, ¿no? Su sistema energético, para tener números manejables, está expresado en quads, que son cuatrillones de BTU. Bueno, relación entre energía y potencia, ¿no? Si energía es la capacidad que tiene algo de hacer algún trabajo, la potencia es la relación entre ese trabajo que se desarrolla y el tiempo el tiempo en el que se desarrolla, ¿no? Entonces, la potencia vamos a decir que es energía dividido tiempo y lo mismo, análogamente, la energía es potencia por tiempo, ¿no? Y acá, bueno, de vuelta, digamos, el tema de las proporciones. Este, energía sobre tiempo es igual a potencia, potencia por tiempo es igual a energía. Y llamamos capacidad a cualquier cantidad de energía prorrateada en un determinado tiempo. La potencia vendría a ser una capacidad de hacer un trabajo en un determinado tiempo. Entonces, podríamos hablar de una potencia de un gasoducto, no hablamos de la potencia de un gasoducto, hablamos de la capacidad de un gasoducto, que es una energía contenida en un tiempo, ¿no? La energía vendría a ser la energía contenida en esos millones de metros cúbicos de, de gas natural que tienen un contenido energético y dividido día es la cantidad, o sea, la cantidad de energía que se transporta en un día. Lo mismo la capacidad de una refinería, que está expresada en miles de barriles por día. Es la cantidad de energía que puede procesar esa refinería, ¿no? Esa es la relación entre energía y potencia. Lucho, ¿querés hacer algún comentario? No, no, estoy bien. Perfecto. Por otro lado, también tenemos los poderes caloríficos. Para el trabajo, o sea, esa energía contenida en el gas natural, nosotros o sea, el gas natural es un gas que está ahí, que es químicamente muy estable, es muy difícil de descenderlo, créase o no, en relación a otras sustancias. Los gases, los gases, el gas natural es una sustancia bastante estable, este, pero me genera una energía. Entonces, ¿cómo me genera la energía? A partir de la combustión. Entonces, yo mido, digamos,
¿qué energía me libera ese gas natural, ese kilogramo de carbón, ese litro de nafta? Entonces, yo lo llamo poder calorífico a la cantidad de energía liberada por la combustión completa de alguna masa o algún volumen de combustible. El poder calorífico siempre va a estar expresado en unidades de energía dividido ya sea masa o volumen, dependiendo de cómo midamos el energético. El gas natural lo medimos en metro cúbico, porque es un gas, lo medimos por unidad de volumen. Entonces, mi poder calorífico del gas natural va a ser la cantidad de energía que contiene ese gas natural dividido el volumen de gas natural que yo tengo, ¿no? En este caso, kilocaloría por metro cúbico. En cambio, en el carbón, que lo mido por kilogramo, el contenido energético o el poder calorífico de ese gas lo voy a medir en kilocaloría por kilogramo de carbón. La combustión me genera diferentes productos de la combustión. Uno de los productos de la combustión es vapor de agua. Y ese vapor de agua genera, o sea, es agua en estado vapor, que tiene un contenido energético. Y ahí, si yo contemplo ese contenido energético del vapor o no contemplo el contenido energético del vapor, voy a tener lo que son los diferentes poderes caloríficos. Entonces, el poder calorífico superior incluye el calor liberado por la combustión más el calor de la condensación del vapor de agua presente en los gases de combustión, y el poder calorífico inferior es el poder calorífico superior, es decir, el calor liberado por la combustión menos la energía contenida en el vapor de agua generado por la combustión. La diferencia anda generalmente en un 10% de la energía. Es gracioso porque, no es gracioso, es llamativo porque hay algunos componentes, cuando uno compra gas natural, lo compra con un gas que estadísticamente está medido con un poder calorífico superior. Pero cuando uno quema el gas en una central térmica, ese vapor de agua se va por la torre, no lo utilizamos. Así que cuando utilizamos ese gas, los cálculos los tenemos que hacer con los poderes caloríficos inferiores del gas natural, como para que lo tengan en cuenta. Acá lo vemos esta tabla de unidades que tiene algunas de las cosas que vimos. Está sacada del balance energético nacional, son los datos usuales que se utilizan para la transformación de unidades, son los que vamos a estar utilizando, y podemos ver algunos datos. Vamos a ver, por ejemplo, el gas distribuido. El gas distribuido es el gas que le llega a las hornallas de cada uno. Tiene un poder calorífico inferior de 8.300 kilocalorías y un poder calorífico superior de 9.300 kilocalorías. El gas natural de pozo, que es un gas natural que viene previo a un tratamiento, donde se le quitan sus contenidos más pesados, que tienen más energía, por ejemplo el GLP, como tiene más energía, digamos, le sacan eso, tiene más energía. Entonces tiene un poder calorífico superior, inferior de 8.600 kilocalorías por metro cúbico, y un poder calorífico superior de 9.555 kilocalorías por metro cúbico, en este caso también es. ¿No? Acá está, metro cúbico. En lo que es, por ejemplo, ¿dónde está la nafta? ¿No? Nafta. La nafta tiene una densidad de 0,735 kilogramos por litro. Es más liviana que el agua. El agua tendría una densidad de 1 kilo por litro. Esto es más liviano que el agua. Y tiene un poder calorífico de 7.600 kilocalorías por metro cúbico, ¿no? Y un poder calorífico superior
de 8.200 kilocalorías por, y así podemos mencionar algunos, simplemente esto, digamos, algunas de las unidades más comunes. Lo que vamos a estar viendo principalmente es gas natural, medido en metros cúbicos, nafta medida en litros, o si es mucha, en metros cúbicos, diésel también, litros, si es mucha, medida en metros cúbicos, carbón, bagazo, biomasa, todo medido en fuel oil, medido en toneladas. Son como los principales energéticos, digamos, que vamos a estar viendo. Bueno, ahora vamos a ver un par de ejemplitos de conversiones, ¿no? Donde tenemos algunos valores claves en lo que son las conversiones para que lo tengan en cuenta. La definición de kilogramo equivalente de petróleo, que un kilogramo equivalente de petróleo es igual a 10.000 kilocalorías. Fíjense, acá tengo, si mal no tengo petróleo. ¿Dónde está petróleo, petróleo, petróleo? Este, a ver, petróleo crudo. Petróleo crudo. Acá tiene. El poder calorífico superior está definido ahí como 10.000 kilocalorías por kilogramo, ¿no? Y la conversión de energía térmica a energía eléctrica, esta es una conversión de energía a energía, una proporción, son 860 kilocalorías por kilovatio. Bueno, y ahora estaban los ejemplos que estaban en el otro ejercicio, ¿no? Entonces, un pozo petrolero produce 100 metros cúbicos por día. ¿Cuántos metros cúbicos producen 300 pozos? ¿Cuántos metros cúbicos producen estos pozos en 5 días? Entonces, un pozo son 100 metros cúbicos, 300 pozos son X, que es igual a 300 pozos por la producción de cada pozo por día, dividido en un pozo. Y acá fíjense, ya empezamos a ver el tema de las unidades. Pozo con pozo se simplifica y me queda metros cúbicos día. Esto del análisis dimensional es algo que siempre, digamos, está bien hacerlo para que después uno se dé cuenta que las unidades con las que yo trabajo o el resultado al que tengo que llegar es consistente físicamente, ¿no? Entonces, 300 pozos por 100 metros cúbicos son 30.000 metros cúbicos por día. Seguimos en otra regla de tres simple. 300 pozos en un día son 30.000 metros cúbicos por día. 300 pozos en 5 días son X, 30.000 metros cúbicos por día, por 5 días. Acá debería venir dividido un día. Entonces, día con día se me va y me queda 30.000 metros cúbicos día por 5 son 150.000 metros cúbicos. Otro ejemplo. Convertir 4,4 dólares por millón de BTU a pesos por metro cúbico para un gas de 9.300 kilocalorías por metro cúbico. Fíjese que la cantidad de datos que tenemos, ¿no? Tenemos el gas, el costo del gas a 4,4 dólares por millón de BTU. Precio del dólar, 1.200 pesos por dólar. No se preocupen por ese precio. Y después tenemos la conversión energética. Habíamos visto que un BTU es igual a 0,0252 kilocalorías. Un millón de BTU es igual a o sea, uno de millones de BTU es igual a un millón de BTU. Esto es simplemente para anular este millón. Y después tenemos que el gas tiene un contenido energético de 9.300 kilocalorías por metro cúbico. Dimensionalmente, millón de BTU se simplifica con millón de BTU, dólares se simplifica con dólares, kilocaloría con kilocaloría, BTU con BTU, y las dos únicas unidades que no se simplificaron son los pesos y los metros cúbicos. Si yo hago toda esta operación, me queda 194 pesos por metro cúbico. De
Esto le va a aparecer permanentemente porque siempre vamos a estar haciendo esas conversiones. Y dice que 1 millón de BTU, si yo hago, digamos, la operación esta, 9.300 dividido 252 dividido 1 millón, me queda que 1 millón de BTU es igual a 27,096 metros cúbicos de gas natural. Pero metros cúbicos de gas natural medido a 9.300 kilocalorías, ¿no? De acá sale 1 millón de metros cúbicos, 27,096 metros cúbicos de gas natural a 9.300 kilocalorías. Fíjese que esta es una unidad de energía y esta es una unidad de volumen, pero siempre vamos a estar haciendo, digamos, esas comparaciones, esas transformaciones, como para que lo tengan en cuenta. Otro ejemplo, que también estaba ahí en el anterior, ¿no? En una central se ingresan 8.000 decámetros cúbicos de gas natural y se obtiene una salida de 21.600 megavatios. ¿Cuántos megavatios se obtienen con 15.000 metros cúbicos de gas natural? ¿Y cuál es la eficiencia de la máquina? 8.000 metros cúbicos, 21.600 megavatios, 15.000 decámetros cúbicos, me queda un valor que no sé, que es 21.600 por los 15.000 dividido los 8.000. Decámetro cúbico con decámetro cúbico se simplifica y me queda 21.600 por 15.000 dividido 8.000, que son 40.500 megavatios. Comparativas energéticas. La eficiencia de la máquina, la eficiencia se define como la energía que obtengo dividido, perdón, acá está al revés. La eficiencia es la salida dividido la entrada. Error mío. Esto para hacer un automático. La energía que yo saco y la energía que yo meto en un sistema. La eficiencia es la relación entre esas dos cantidades. Entonces, pero para poder comparar esa eficiencia, tengo que llevar todo a una misma unidad, porque acá tengo megavatios y acá tengo decámetros cúbicos de gas natural. Entonces, ¿a qué lo llevo? Lo llevo a kilocalorías. 8.000 decámetros cúbicos por 1.000 metros cúbicos, un decámetro cúbico por 9.300 kilocalorías por metro cúbico me da 74.000 millones de calorías. Bueno, este número. 7 por 10 a la 4, 7,4 por 10 a la 10 kilocalorías. Y la salida, 21.600 megavatios, también lo voy a llevar a kilocalorías. Entonces es 21.600 megavatios por 1.000 kilovatios hora por 1 megavatio hora y por 860 kilocalorías por kilovatio hora. Y esto me da 1,8 por 10 a la 10 kilocalorías. Como les había dicho, no tomen en cuenta esto lo tachemos. La eficiencia es la relación entre la salida dividido la entrada de energía. Entonces hago la división entre esto 1,8 y 7,4 y me queda 24,96, 0,2496. Si lo expresamos en porcentaje, típica medida de una eficiencia es 24,96% de eficiencia. Otro ejemplo, de un barril de petróleo se extraen 60 litros de gasoil. ¿Cuántos barriles se necesitan para obtener 1.000 litros de gasoil? Entonces, 60 litros de gasoil, un barril de petróleo, 1.000 litros de gasoil, obtenemos el X. Entonces, 1.000 litros de gasoil por un barril de petróleo dividido 60 me da 16,67 barriles de petróleo. Y tengo un último ejemplo, un poquito más complicado, pero esto lo van a ver, digamos, en un momento. En una central con un rendimiento del 25% y un consumo propio del 2%, consume 2.000 toneladas de fuel oil. ¿Cuánta energía entrega el sistema? Acá tenemos algunos conceptos que simplemente a modo de ejemplo no van a estar en estos ejercicios, no lo van a estar haciendo,
porque esto, digamos, va con lo que es la materia PEP, pero tenemos la eficiencia bruta, o sea, la eficiencia neta, es la eficiencia bruta menos el consumo propio. Entonces yo tengo la eficiencia bruta del 25%, el consumo propio es ese 2%, entonces yo tengo una eficiencia del 24,25%, ¿no? 24,5%. Entonces, a eso eh, si tomo la energía de entrada, puedo sacar con la eficiencia la energía de salida. Si mi energía es, entonces, si la eficiencia era la salida dividido la entrada, la salida es igual a la energía de entrada por la eficiencia, que es 2000 por 24,5, y yo tengo una entrada de 2000 toneladas de fuel oil, la salida son 490 toneladas de fuel oil. Pero 490 expresado en electricidad, porque uno no mide la electricidad en toneladas de fuel oil, uno mide la electricidad en megavatios. Entonces, ¿cómo expreso esas toneladas de fuel oil de salida de un sistema? Y hago las transformaciones para llevar a kilovatios hora o megavatios hora. Tomo el poder calorífico del fuel oil, 9.800 kilocalorías por kilogramo, tomo los kilogramos por la, la relación entre kilogramos y toneladas, porque acá tengo toneladas y acá tengo kilogramos, y tomo la unidad de conversión entre kilovatios hora y kilocalorías. Kilocalorías se simplifica, kilogramos se simplifica, toneladas se simplifica, y si hago toda esta operación me queda 5.500.000 kilovatios hora, que son 5.583 megavatios. Y ahí ya con eso terminamos la, la breve introducción a lo que son unidades físicas y unidades y matemática elemental. ¿Tienen alguna consulta? Los mareé demasiado con los ejemplos. Todo clarísimo entonces. No, yo estoy como la Clarísimo. compañera anterior que habló. No, la verdad que vengo de la carrera de abogacía y no, todos estos términos son nuevos, desconozco por completo. Bien, Bien. esta es precisamente la razón de ser de estas tres clases, así que estamos bien, quiere decir que les va a servir. Pero a nosotros nos sirve muchísimo que nos frenen un poco, que digan, para, vos me estás diciendo que hay que dividir en lugar de multiplicar. Todo eso es útil y la razón de ser de esto es preguntar cosas. Así que no, si ofrecemos estas tres clases es precisamente porque sabemos que no es claro para todos. Entonces no hay ninguna pregunta que sea tonta o fuera de lugar, etcétera. Y si ustedes consideran que alguien podría pensar eso, también nos pueden mandar un mail, ¿sí? Y podemos hacer un seguimiento offline. Pero la verdad es que esta es una maestría interdisciplinaria. Nadie espera que, por ejemplo, un ingeniero se ponga entienda de una qué significa rentabilidad razonable, porque razonable es tan subjetivo que lo van a ver luego en regulación. Exactamente. Que no se espera que todos entiendan de todo. El valor que tiene esto es que son disciplinas distintas, que venimos todos de lugares distintos, que hicimos todos cosas distintas y que vamos a hacer todos cosas distintas. Entonces pregunten, está todo bien, es el espíritu. Creo que Em, es el valor del concepto interdisciplinario en la maestría interdisciplinaria de energía. Tal cual, e insisto, si estamos haciendo estas tres clases es porque sabemos que va a haber preguntas. Entonces las preguntas sirven. Gus, no sé si me querés permitir, primero le damos el piso a Catalina y después si querés que comparta Sí, unos minutos la guía y vemos hasta dónde se sí, sí, puede. sí, por supuesto.
Dale, Catalina, adelante. Hola, buenas. Como se dan cuenta, pues yo no soy de Argentina, soy de Colombia. Los voy a estar acompañando muy contenta en esta maestría. Y bueno, pues yo sí, en el último ejercicio sí tengo una pregunta y es, no entendí muy bien la parte del 25% que se dice que es la eficiencia de la planta, porque la multiplican al inicio. Esa, digamos, en ese ejercicio sí me quedé como que mirando, no. Ah, mira, fue tan apurado que lo di que ahí lo vamos a poner de vuelta. Ni siquiera les definí eficiencia, ¿no? Eso supuestamente lo vamos a ver en planificación energética, etcétera, pero bueno, es lo que hay. Para alguien que trabajó toda la vida en estos temas, no sé si trabajé toda la vida en estos temas, pero sí, gran parte, este, lo tengo como muy naturalizado. Habíamos dicho, ni siquiera te lo definí. Entonces, te voy a poner una nueva diapositiva y vamos a escribir acá. Habíamos definido la eficiencia, que la eficiencia se define con la letra eta. Ay, ¿por qué está tan feo esto? No estamos Perdón. viendo tu pantalla. ¿No están viendo la pantalla? No. No, no, no se comparte. Sí, espera que es que me salió horrible lo que estaba queriendo hacer. A ver, a ver si ahora. Ahí está. Bueno, la eficiencia se define como es la letra griega eta, se define como la salida, salida sobre la entrada. Ya, ya. ¿Por qué? O sea, la eficiencia te da, digamos, cuánto de lo que vos ingresaste estás aprovechando. Es algo básico en energía, ¿no? Siempre vamos a estar haciendo esas comparaciones de, che, vos metiste 1.000 metros cúbicos de gas y estás sacando 300 megavatios. Eso es bueno, eso es malo, compararlo con otra cosa. Entonces, la eficiencia como un concepto básico, que obviamente lo vamos a ver más adelante, pero lo quería meter en estos ejemplos y claramente, digamos, tengo que ir algunos pasos atrás. Es la relación entre la entrada y la salida, es decir, cuánto estoy aprovechando de lo que yo estoy poniendo. A mí el gas me cuesta plata y voy a cobrar algo por la energía, entonces tengo que ver, digamos, esa relación. Y así como está esto, yo de acá puedo derivar que la salida es igual a la eficiencia por la entrada, ¿no? Eh, entonces, yo sé que tengo una entrada en tonelada de fuel oil, en el ejemplo. Espérate, quiero ir para atrás. Perdón. Bueno, en el ejemplo me dice que yo tengo una entrada, consume 2.000 toneladas de fuel oil, tengo una entrada y me da un rendimiento. La verdad que acá está enrevesado por este consumo propio, etcétera, pero me dice, yo tengo una salida y tengo un rendimiento. Yo con la salida y el rendimiento, digo, con la entrada y el rendimiento, puedo calcular una salida, que es básicamente lo que hago. Así como la eficiencia está definida como la salida en relación a la entrada, yo puedo saber que la salida es igual a la eficiencia por la entrada. En el ejercicio, de vuelta, yo tengo la entrada, que me dice consume 2.000 toneladas de fuel oil, y me dice que tiene un rendimiento. Entonces, tengo el rendimiento, tengo la entrada, puedo calcular la salida. Y es lo que hago acá al principio del ejercicio.
tengo la entrada, tengo la eficiencia, puedo calcular la salida, que son 2000 por 24,5, me da 490 toneladas de fuel oil. Ahora bien, esa salida es energía eléctrica, no es fuel oil. Entonces, tengo que convertir esas toneladas de fuel oil a su equivalente energético en energía eléctrica. Y es lo que hago en este último paso para sacar los megavatios hora de energía eléctrica, cuánta electricidad se entrega al sistema, simplemente esta ecuación. No sé si ahí ya me entendieron o me hice más lío explicando. No, entendido, comprendo mucho mejor, pero sí, como que al principio donde ves como que dice eficiencia neta, dos puntos, eficiencia bruta menos consumo propio, y luego ya empieza la explicación en números, 25% por Sí, 100 sí, sí. menos 2%. Ese es, como te dije, quería poner un Ujú. ejemplo Ah, ok. de los ejercicios que van a ver en la clase, en la materia PEP. La verdad que no fue el mejor que puse. Debería haberlo mantenido más simple. Ok. Porque Muchas- cuando uno tiene sistemas energéticos, por ejemplo, una central de ciclo combinado, una turbina de gas, una central nuclear, parte de la energía que generan la consumen ellos mismos. Vos pensás en la cantidad de bombas, compresores, sistemas que tienen que, luces que tienen que estar prendidas en una planta. Todo eso es energía que se genera, pero que la propia planta la consume. Entonces, ahí uno tiene esa división entre la eficiencia bruta, que vendría a ser la eficiencia de la turbina, del equipamiento que genera directamente, y la eficiencia neta es la del sistema que contiene, digamos, a la turbina esa, que, de vuelta, las bombas consumen energía, las luces consumen energía, todo el sistema consume energía. Hay algo de la energía que uno genera que no se va a mi red eléctrica, que la estoy consumiendo yo. Entonces, ahí hay una relación entre eficiencia bruta y neta que se llama consumo propio, ¿no? Y ese consumo propio es ese 2% de energía que entra de vuelta a mi sistema en forma de energía que yo consumo. Entonces, la energía que sale no es ese 25%, es un 25% con un poquito menos. ¿Qué poquito menos? Un 2% menos. Entonces, para el 2% menos, yo al 25% lo tengo que multiplicar por el 98% y ahí me sale que la eficiencia neta, en vez de 25%, es 24,5. Y ahí, digamos, ya tengo mi entrada, mi eficiencia y puedo calcular mi salida. Igual, tranqui, no se enreden con esto, vamos a verlo en detalle en PEP. Van a ver algunos ejercicios que están en la guía y los que van a ver en los ejemplos con Gus, que descomponen estos problemas en cuentitas chiquitas, pero igualmente me parece que es interesante, más allá de que, del nivel de detalle, que es muy probable que no encuentren ninguna cuenta en toda la maestría que no sea sumar, restar, multiplicar o dividir. Y en algún caso No hay elevar. logaritmos, por ejemplo. Así que está bueno que vean que aún algo complejo o medianamente complejo, que es decir, bueno, yo consumí todo este combustible, pero antes tuve que producir el petróleo, pero antes lo tuve que refinar, pero después lo tengo que quemar y después de eso recupero una parte y eso lo transformo en electricidad y eso me llega a la casa y eso una parte lo transformo en calor para calefaccionarme, etcétera. Todo ese ciclo que es recontra complejo lo pueden resolver en un 99% con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Así que me parece que aún con la complejidad del ejercicio para esta instancia, está bueno que lo vean así, ¿no? O sea, son, las cuentas son simples, lo que importa son los conceptos y los conceptos los vamos a ir viendo con el correr de las clases. Em, Fabiana, Me generó la misma duda que tiene ella. Solo quiero saber si el 100% refiere al 25%. La multiplicación de ese 100% Claro. es el 20%.
Vos podrías haber puesto un 100% antes del 25%. Lo que está haciendo es recortarle cosas a lo que entró, ¿no? Lo que está mostrando Exactamente. Gus es, entró algo, entró combustible. Ese combustible para mi recinto, o sea, para lo que estoy tratando de analizar, fue el 100% de la energía que entró al sistema. ¿Sí? Sí, De ese 100% de la energía, solamente un cuarto la pude transformar en energía eléctrica, que es la eficiencia bruta que está mostrando Gus ahí, es este cuadradito del medio. Claro. ¿Sí? De ese 25% que saqué de todo ese combustible que quemé, o sea, fíjense, son ejemplos estilizados estos, ¿no? Pero yo metí 100 unidades de combustible y de esos 100 unidades de combustible obtuve 25 25. unidades de energía eléctrica. Sí, Ahora, la gente tenía calor, se tenía que iluminar, tenía que tener una bomba para circular el agua de refrigeración del sistema y todo. Entonces, una parte de ese 25% que obtuve como energía eléctrica lo usé. ¿Para qué? Para mantener la planta funcionando. ¿Qué es esa parte que usé? Ese 2%. Entonces, por eso acá está restando 100 menos 2%, que es 98%, ¿sí? Entonces, a sí, grandes rasgos, estos cuadraditos anidados que muestra EU, lo que está diciendo es, che, si yo me centro exclusivamente en la transformación, en la máquina térmica que transformó el combustible en electricidad, tuve un 25% de rendimiento. Ahora, si me meto en toda la planta, bueno, usé un 2% para más cosas. ¿Un 2% de qué? De la energía eléctrica obtenida. el Por rendimiento. eso lo multiplica por el 25, ¿sí? Claro. Entonces, a grandes rasgos es ir cortándole pedacitos, partiendo del 100% de lo que tuve inicialmente, que yo elijo dónde me paro, porque acá Gustavo se paró en un combustible que entraba a la planta, pero también nos podríamos haber parado aguas arriba en un pozo petrolero, por ejemplo, y le voy sacando cosas. Cuando lo vean con más detalle, también van a ver que, bueno, la energía eléctrica hay que transportarla de un punto al otro, ¿no? Entonces tengo pérdidas por transmisión. Después, cuando llega al City Gate o a las puertas de la distribuidora, también tengo pérdidas de distribución. Cuando entra a mi casa, también, qué sé yo, yo prendo una pava, bueno, una pava eléctrica es el peor ejemplo que podría haber dado. Prendo un tiro balanceado y una parte del gas ese que entró a mi casa lo perdí porque se lo tiré al ambiente para no morirme, no intoxicarme con monóxido, ¿no? Entonces, toda la lógica de esto va a ser siempre eso. Yo parto de algo y voy perdiendo cosas en el medio y me hago de un servicio energético que es lo que yo quería. Porque a mí, y me parece que este es un principio que está bueno para comentarlo ahora, pero lo vamos a ver con más detalle en PEP. La verdad es que no me importa demasiado la energía como tal, como usuario, ¿no? O sea, yo a grandes rasgos quiero calefaccionarme, quiero cocinar, quiero hablar con ustedes, quiero, no sé, refrigerar alimentos, lo que fuere. Entonces, lo que necesita la sociedad y lo que necesitan los países para desarrollarse, etcétera, son servicios energéticos. Cuando pensemos a futuro, y de hecho van a verlo con Gus seguramente en algún ejemplito con el LIP, ¿no, Gus? Lo que vamos a ver es bueno, yo en definitiva lo que quiero garantizarle a las personas y a las empresas es que van a tener disponibles esos servicios energéticos. ¿Cuál es mi menú de opciones para hacerme de esos servicios, para abastecerme de esos servicios? Bueno, y algunos van a ser más baratos, otros van a ser más caros, algunos van a contaminar más, otros menos, algunos van a ser más volátiles, es decir, que voy a tener más incertidumbre sobre el precio y sobre las cantidades, y otros van a ser más fijos, etcétera. Entonces, esto de los rendimientos y las eficiencias lo van a ver en todos lados y me parece que es un buen mensaje eso de que es multiplicar o restar. Y a veces el detalle va a ser si dividís por uno menos algo o si multiplicás por uno menos algo. Em, y no mucho más que eso. Una Em, pregunta, Luciana. Entonces, esta operación matemática, lo que obtendríamos como resultado es entender si es más o menos rentable utilizar cierto tipo de energía para eh, conseguir otra energía. O sea, por ejemplo, cuando se usa el gas para producir luz. O sea, para ver si es rentable y económicamente viable usar gas para producir luz o se utiliza otro combustible. Esa sería como la síntesis. por ejemplo, podés resolver un montón de preguntas con eso. Hay algunos ejercicios en la guía que les vamos a compartir que hacen ese análisis, pero un ejercicio típico que está también en la guía es, bueno, yo tengo que decidir en mi casa si me voy a calefaccionar con un aire frío calor o me voy a calefaccionar con un tiro balanceado, ¿no?
Entonces, bueno, ¿cuál me sale menos o me cuesta menos como usuario por unidad de energía de calor entregado al ambiente? Entonces miro los rendimientos de los equipos, voy haciendo el grossing gap, me voy yendo aguas arriba y digo, bueno, en el equipo yo en uno me entrega X cantidad de unidades de calor por cada unidad de energía consumida y en el otro me entrega X otro. Henry, un tiro balanceado es un artefacto, un gaso doméstico que quema un combustible en un hogar, una parte del calor y el aire de la combustión lo tira para afuera y otra parte lo entrega al ambiente. Lo tira para afuera para evitar, por ejemplo, intoxicaciones por monóxido de carbono y otro. Lo que decía es, Muchas gracias, disculpe la no, pregunta, no, muchísimas gracias. Es que entré tarde a la videollamada, discúlpeme la interrupción. no, no, por favor, al contrario, gracias por preguntar. Franco, entonces vos podés hacer esas comparaciones que básicamente van a terminar reduciéndose a estas cuentas que estuvimos haciendo ahora. En algún momento va a entrar en juego el precio que paga el usuario o el costo para el generador o para el sistema, y bueno, y vamos a tener que hacer algunas comparaciones, pero lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Si están, de hecho, tenemos algunos ejercicios ahí en la guía. Em, Gus, ¿querés que comparta o hay algún otro comentario, pregunta mientras? Sí, sí, se Bueno, escucha el ruido de fondo, se acaba de largar una tormenta gigante. ¿sí? ¿Dónde estás en Salta? Salsa. Bueno, a ver, voy a compartir mi pantalla completa. Riesgo gigante. Em, Ahí lo ven. Nosotros vamos a compartir con ustedes dos documentos. Esta es la clave de respuestas. Esperen que... eh, son dos documentos. Como el curso es optativo, obviamente los ejercicios son optativos, pero les recomendamos enfáticamente que los prueben, por lo menos un par de cada parte. ¿Ustedes están viendo como la ventanita en la que se ven ustedes mismos o ven toda mi pantalla? No, vemos la pantalla. Bien. Dale, estamos bien. Bueno, lo que hicimos acá es preparar un conjunto de ejercicios. Son 106 ejercicios que de algún modo replican o sintetizan algunas de las cosas que estuvieron viendo en esta clase y de las que vamos a ver en las que vienen, partiendo de conversión de unidades, ¿sí? Unidades de masa, unidades de volumen, unidades energéticas, etcétera. Luego ejercicios de equivalencia entre combustibles, que a grandes rasgos es muy parecido a la última charlita que tuvimos y la pregunta de Franco. O sea, cómo... Ay, ahí tengo una doble C, bueno. Cómo se comparan distintos combustibles, qué sé yo, cuánta energía, qué tiene más energía, un kilo de carbón o un litro de nafta, ¿no? Cosas parecidas. Transformaciones de combustibles a electricidad, ¿sí? Sin considerar los rendimientos de los artefactos, conversiones utilizando toneladas equivalentes de petróleo, que fue el ejemplo de 10.000 kilocalorías que dio US hace un rato, y conversiones utilizando densidades, ¿no? O sea, comparando, por ejemplo, combustibles expresados en unidad de masa con combustibles expresados en unidades de volumen. Después algunos ejercicios de capacidad y de eficiencia de generación eléctrica, ahí van a ver algunos de los que vimos con Gus recién. Y finalmente, en línea con lo que mencionamos hace unos minutos, ejercicios de comparación de precios de combustibles, ¿sí? Acá tienen las equivalencias que les mostraba Gus antes. Son decenas de ejercicios muy simples, pero que a ustedes les van a dar una idea más o menos de si están afilados o no y cómo vienen con ese ejercicio de comparar una cosa con la otra, ¿sí? Y este documento, ven, son un montón. Este documento viene acompañado de este otro. Bueno, lo que les mostré es un documento viejo, por eso tenéis esos typos. em, que además de tener las respuestas a cada uno de los ejercicios,
que están en la guía que les acabo de mostrar, tienen un pequeño recordatorio de cómo se hace, ¿no? Es como tener un Gustavo chiquito ahí inline que más o menos repite algo parecido a lo que vamos a ver en las clases, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para convertir de kilogramos a toneladas? Bueno, se divide por 1000. Toneladas son kilogramos, la cantidad de kilogramos sobre 1000. ¿Cómo lo hago a la inversa? Bueno, multiplico por 1000. ¿Sí? Cosas que parecen tontas, pero está bueno tenerlas ahí a mano para ver. El orden de preferencia, si quieren, sería que traten de hacerlos. Pueden hacerlo con lo que quieran, con el Excel, con calculadora, a mano, nos da exactamente lo mismo. Si no salió, que vengan a la guía, la clave de respuestas y miren el box, que más o menos da una especie de pista de cómo resolverlo. Y por último, que chequeen si la respuesta les dio algo parecido a lo que, les dio lo mismo a ustedes que lo que da en la guía. La respuesta trata de ser lo más explícita posible en la resolución. O sea, estamos tratando de no darles el número, sino darles la cuentita ahí, el proceso. Y algo que a mí me parece recontra interesante y que en línea con lo que mencionaba Gus, creo que lo hacemos todos, aún después de muchos, muchos años trabajando en el sector, es préstenle mucha atención al análisis dimensional, ¿sí? A grandes rasgos, si yo agarro un lápiz, a ver, ¿puedo marcar? ¿Sí? Si yo agarro un lápiz y acá alguien me está preguntando cuántos kilos de biodiesel se utilizan para, proporcionarían la misma cantidad de energía que tantos kilos de gasoil, yo a grandes rasgos lo que quiero saber, lo que quiero garantizar es que mi respuesta dé kilos, ¿sí? Kilocalorías se va con kilocalorías, este kilo se va con este kilo porque este está dividiendo y el otro multiplicando, 1/kilo da kilo. Entonces, por lo tanto, la respuesta me va a dar algo parecido a lo que estoy efectivamente buscando. Ese es el famoso que los financieros llaman sanity check. Si yo tengo que encontrar los kilos y las unidades de las cosas que estoy multiplicando o dividiendo no me dan en kilos, quiere decir que algo hice mal, ¿sí? Entonces, tan valioso como hacer la cuenta, que es multiplicar 200 por 9800 dividido en 1000, 10.000, etcétera, es hacer esto. Kilo sobre kilo se me va. Kilocaloría y kilocaloría de los dos lados se me va, 1/kilo dividiendo me da kilo, perfecto, es lo que estaba buscando. ¿Me explico? Después lo vamos a ver seguro con algunos ejemplos de vuelta, pero creo que hay que insistir mucho con eso del análisis dimensional, Gus, porque es la forma más rápida de entender si estoy haciendo la cuenta que debería estar haciendo o si hice algo mal, ¿sí? Si me están pidiendo kilos y este análisis me da que estoy obteniendo kilocalorías, quiere decir que la pifié en algún lado. Entonces, mírenlas a las guías, se las va a pasar Mauri o el equipo. Háganlos a los ejercicios, no necesitan hacer todos, pueden hacer un par de cuentas y si vieron que estaban cómodos con los resultados pueden pasar a la siguiente sección. Y yo creo que con lo que estuvimos conversando hoy podrían ver la sección uno y la 2, es decir, la serie de ejercicios A y la serie de ejercicios B. ¿O te parece que solo la Gus? Yo creo que deberían dar con las dos. Estás en mute. Eh, Seguís. Perdón que estoy con truenos y relámpagos por acá. Pueden hacer todo. Si tienen alguna consulta, obviamente vamos a estar acá para resolverle las dudas, lo que tengan. Este, así pero si se animan, es simplemente poner un poco la cabeza en modo energético y empezar a hacer esos ejercicios. Sí, y los box esos están diseñados para que ayuden y acompañen bastante. Em, yo diría que de cada serie, si hacen 2 o 3 ejercicios bien, los demás salen muy rápido. Y están ordenadas en dificultad creciente o en herramental creciente. Quiere decir que en la sección 2 van a usar los mismos conceptos que la uno y un poquito más, en la 3 los mismos que en las dos anteriores y así. Em,
Pero bueno, el objetivo de estas conversaciones, como les decía, es que ganen confianza, que se olviden de esto, que lo tengan como un dado, como dado, en lugar de estar pensando en las cuentas, en las próximas materias. Así que no se preocupen, lo que no sale al principio sale después. Bueno, yo siempre paso a esta hora para asegurarme que nadie quedó preocupado, asustado, que justamente esto, como decían los profes, es matemática simple para ayudarlos, que la interdisciplina la mantenemos, no va a ser pura matemática, ni la carrera ni la maestría, vamos a hablar también de ciencias sociales y de economía y de derecho. Bueno, por las dudas paso a ratificar eso, Luciano y Gustavo, buenísimo de todas maneras. Aprovéchenlo, está muy buena la guía y la verdad que, como contaba Luciano al principio, fue de mucha utilidad para los que después pudieron seguir cursando, con mejores notas, sin el miedo a equivocarse, en las cuentas. Gris les comentaba que si les parece que esto es complicado para quienes no vienen de las ciencias duras, imagínense lo difícil que es para un ingeniero, por ejemplo, entender qué significa rentabilidad justa y razonable o una cosa así, esos términos que usan. Bueno, se los vamos a explicar también. Bueno, bueno, mil gracias. ¿Algo más? Gus, comentarios del resto. Nuestra, Quedamos a su disposición. nuestra próxima cita quedamos para el 23. ¿Cuándo es la? No quiero confundir. 20 puede ser. El viernes. No, este viernes, viernes 20. Viernes 20, perfecto. Pues 23 y Programón, 24 es feriado. Ok. un programón. Exactamente. Un programón 19 a Ideal para 21. cerrar la semana previo al fin de semana largo. Perfecto. Yo tengo una Bueno, consulta. sí, Si no me falla el cronograma que me dice, recién PEP estaríamos en julio, el 13 de julio, ¿no? Cursando la primera Sí, clase. O sea, esto exacto. sí, tendríamos sí, tiempo sí. de verlo hasta julio. Sí, pero al inicio Eh, para todas las sí, materias, no solamente para PEP. eso. Em, Porque cuando venga alguien a hablarles de renovables y les diga, bueno, que tanta cantidad de la energía del sol que incide en un panel solar se transforma en energía eléctrica, a grandes rasgos están aplicando la cuentita que les mostró recién Gus, que es la energía primaria multiplicada por el rendimiento de la transformación del panel. Digo, les va a servir para todo, pero también es recontra progresivo, entonces... em, Insisto, la idea de esto es darles las herramientas para que no se preocupen por estos puntos cuando vean lo sustantivo, que es lo importante. Nadie Sí, los va de hecho lo de a hacer optativo las pasa cuentas. por ahí. Optativo significa tenerlo a disposición, ir trabajándolo desde ahora, puede ser en el medio, pueden volver en junio, pero lo manejás vos a tu tiempo como quien resuelve ecuaciones, y no sé, y a lo mejor le toman el gusto y cuando llega cada momento en las distintas materias pueden acompañar mejor, como decía Luciano. Así que no tenés un plazo para resolverlo. La guía la envían por Volvamos, mail, entonces. Sí, Franco. volvamos al principio, lo que decía Luciano. Esto sale como una necesidad que nosotros como profesores detectábamos de que cuando íbamos a PEP y dábamos conceptos, hacíamos ejercicio, etcétera, muchos alumnos, sobre todo abogados, básicamente, este, ¿cómo hago esto? 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 Y esto. Mucha inseguridad respecto a si estaban haciendo bien el cálculo. ¿Y PEP qué son? Seis, ocho clases, Luciana. No es más que eso, o sea, son ocho martes que tenemos, que vamos a estar compartiendo, y la verdad que no, te hace perder mucho tiempo, te saca foco de la materia. Entonces, de vuelta, este es un curso optativo para que les sirva, para que les sirva, porque después gran parte de estos ejercicios lo vamos a estar viendo en clase
y vamos a estar viendo conceptos similares, quizá un poco más avanzados, un poco diferentes, pero es todo lo que vamos a estar viendo en clase. Entonces, es simplemente una base para que les sirva a ustedes. Y como dijo Luciano, es optativo. Sí, el objetivo es que no piensen en estos temas y piensen en que cuando llegado el momento, si estamos hablando de perspectiva o de planeamiento o de políticas, etcétera, que ustedes no estén pensando mientras alguien está hablando de ese tema en, uy, la regla de tres simple como era. Es eso. Se los damos para que no piensen en esto más adelante. Es así. Ah, incluso hay compañeros todavía que se están recién inscribiendo y que se lo están perdiendo de alguna forma, y digo, y no pasa nada, van a cursar igual, de ahí también lo de optativo, tómenlo como una ventaja y una oportunidad, no solo para la materia esta conocida por su sigla PEP, sino cuando tengan recursos energéticos, infraestructura también. Hay muchas cuestiones, leyes de la física y otras que todo esto que están pensando en materia de kilos, kilocalorías les va a servir. Gris, ¿cuántos años tiene la maestría? Y la primera camada empezó a cursar en 2011. Bueno, pasaron 10, 15 años. Y Ujú, es el segundo año en el que damos este curso. Quiere decir que imagínense que se han recibido decenas de personas sin hacerlo, sí. y que esto más que ser un escollo es una ayuda. Así que aprovechenlo, disfrútenlo. No, la idea no es poner una preocupación más, es quitar una preocupación en el futuro. Buenísimo. Bueno, no Buenísimo. sé si tienen... La clase, preguntan si va a YouTube, eso ya lo contestaron. Creo que Mauricio se los va a mandar porque todo se edita, todo el material. Esta clase y las de a partir del 6 de abril de cada materia van a estar en un lugar, como en un repositorio de documentos donde ustedes pueden tener el video, el Excel, en este caso las guías de trabajo. Así que no sé si ya está abierto ese espacio o si no les va a llegar por mail, de la misma manera que recibieron esta cita. La respuesta es sí, lo van a tener. Bien. Bueno, nos vemos el viernes. Un placer. Gracias. Bueno, muchísimas Muchas gracias, gracias. Luciano, Gustavo, y a todos Gracias. los que les Gracias, interesó. hasta luego. Gracias. Gracias, gracias por la clase. Hasta Chao. Hasta luego. Hasta luego. luego. Chao, buenas Hasta luego, noches. muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.